Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Tenemos para hoy un estudio muy interesante, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más de estar con nuestros hermanos, de compartir la palabra con ellos. Permite que en esta hora tu mano de poder los asista, les sane, les restaure a través del poder de tu palabra. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste en este momento y que podamos sentir que eres tú quien nos enseñas, quien nos restauras en este día. Danos un sábado glorioso en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando vemos a los grandes predicadores, los pioneros del Evangelio en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que todos coincidían en un mismo mensaje. Yo les invito a buscar allí, en el capítulo 3 de Mateo y en el versículo 2, y vamos a escuchar a Juan el Bautista y cuál es el mensaje que le da a la nación judía. Una nación que se creía privilegiada, que se creía beneficiada por la gracia de Dios. Y vamos a ver cuál es el mensaje que Juan el Bautista le da. Versículo 2 del capítulo 3 del libro de Mateo. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba escudriñando las escrituras. Era un pueblo que buscaba la sabiduría de Dios a través de los rollos que estudiaban, a través del ejercicio de una vida piadosa, religiosa. Y ahora viene este predicador itinerante, Juan el Bautista, y les dice que tenían necesidad de arrepentirse porque había una sola razón. El pueblo iba a entrar en una dimensión diferente, iba a pasar a un nivel distinto, superior. ¿Por qué? Porque ya literalmente, por fin, el reino de los cielos se acercaría a los hombres. Hasta ese momento, el pueblo de Israel había conocido desde la antigüedad cómo la presencia de Dios estaba a través de tipos, de rituales, de fiesta, o quizás también a través de la Santa Shekinah que se manifestaba en el santuario. Pero ahora de momento estaban entrando en una dimensión superior. El reino de los cielos literalmente se iba a acercar a ellos porque el rey de ese reino iba a estar con nosotros. Literalmente. Ya no en un tipo, ya no en una representación de su gloria, sino en la persona de nuestro Creador y nuestro Redentor Jesucristo. Ahora, era importante que el pueblo de Israel entendiera que debería arrepentirse para entrar en esta comunión con el reino de Dios o con el rey de este reino. Vamos a ver ahora además en el capítulo 4 cómo el mismo Jesucristo también se hace portador de este mismo mensaje y comienza a anunciarle al pueblo el evento que se estaba produciendo ya literalmente con su presencia y su predicación entre ellos. Dice en el capítulo 4 de Mateo y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ahora Jesucristo dice, es necesario que ustedes se arrepientan porque van a entrar a otro nivel de comunión. Dios habitará literalmente en ustedes. La promesa que Moisés le hizo o que Dios le hizo a Moisés para el pueblo de Israel en Éxodo 25:8, y me haréis un santuario y yo habitaré entre vosotros. La palabra que se usa ahí es shaken, que todavía hoy se usa en Israel como de un vecino a quien se desea tener cerca. Pues todavía esa promesa se quedó pequeña, claro, que anunciaba esta otra superior, donde Jesucristo mismo, la persona de Dios, del Dios creador, del Dios redentor, ya no en sus manifestaciones, sino
físicamente iba a estar en medio de nosotros como un shaken, como un vecino al que se desea tener cerca. Pero necesitamos una preparación para poder vivir a este nivel. Por eso Juan el Bautista anunciaba, necesitamos arrepentirnos. Y Jesús mismo también predica, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos a ver un tercer caso. Allí cuando los apóstoles pues comienzan a predicar, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a explicar acerca de... El pueblo de Israel tenía a David en lo más alto. Para ellos David y Moisés eran lo más grande, claro, y Abraham también. Y ahora Pedro comienza a decir, porque David dice de él, hablando de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y en el versículo 25 dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, por muy grande que fue David, hoy está muerto, hoy está en el polvo, necesitado de que su Redentor lo levante. Claro, él murió en esa esperanza, ¿verdad? Pero hasta este momento, David está en el polvo, esperando a que su Redentor lo levante. Dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice que se murió en la fe de esperar que de él iba a levantarse el Mesías, el Salvador de este mundo. Y dice el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que el mismo David anunció de que Jesucristo era superior incluso a él mismo, porque su carne no se iba a corromper, porque no se quedaría prisionero en el sepulcro y en la muerte. Así que está Pedro anunciando a alguien que era superior a David, a alguien que era superior a Moisés, a alguien que era superior a Abraham. Y sigue diciendo, a este Jesús, ya lo menciona por su nombre, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Así que este sí subió a los cielos. Este es superior. Este es Jesús que resucitó y del cual nosotros somos testigos. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Ahora no solo dio el nombre de este profeta, de este Mesías superior a todos los patriarcas, sino que ahora los acusa directamente de que ellos fueron los que lo mataron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban desesperados. Descubrieron por fin que su condición era terrible, que no era lo que ellos pensaban que eran o que decían ser. Era un pueblo que estaba engañado a sí mismo porque se creía. Asimismo, la iglesia del remanente final, la iglesia de la Odisea, también es una iglesia engañada, autoengañada, porque se cree algo que no es. Y ahora cuando estudiando la palabra de Dios, cuando escuchan este mensaje, aquel pueblo pregunta desesperado, ¿qué haremos? Y quizás sea también la pregunta que deberíamos hacernos tú y yo en esta hora. ¿Qué haremos? Porque hasta hoy creemos que somos la iglesia, y sí la somos, y que estamos en una condición óptima para ir a vivir el cielo, y allí no estamos equivocados. Y ahora la respuesta de Pedro es contundente. Pedro les dijo, arrepentíos.
Necesitamos, hermanos amados, del arrepentimiento. Cada día nuestra mente, nuestras acciones, nuestro corazón va de continuo al mal. Por eso necesitamos a cada instante arrepentirnos de nuestros pecados y buscar a aquel que intercede por nosotros para que nos limpie de continuo de nuestra maldad. ¿Es importante el arrepentimiento? Sí. Es importante que humillemos nuestros corazones y nos arrepintamos cada día. ¿Por qué? Permíteme buscarte un ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 y 9. Mira lo que dice allí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Esta es la cuarta plaga. Ya habían pasado 3 plagas anteriores. Ahora viene la cuarta plaga sobre los impíos, y el propósito de estas plagas no es derrotar o destruir a los impíos, sino hacer que ellos se arrepientan para que alcancen salvación. Para este tiempo ya el pueblo de Dios ha sido sellado, pero en el tiempo de las plagas hay oportunidad todavía para los impíos, para que ellos a través de estas manifestaciones pudieran arrepentirse. Pero mira lo que dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tenían que arrepentirse y lo que hicieron fue blasfemar. Mis hermanos queridos, tenemos que tener cuidado nosotros, porque este es tiempo de que nos arrepintamos, no de blasfemar. Este es tiempo de que nosotros también vengamos con humildad a los pies de Cristo y reconozcamos que necesitamos de su salvación, que necesitamos de su redención, que necesitamos de sus fuerzas incluso para poder llegar a ese punto en el que recibiremos el reino eterno como herencia. Porque después de la cuarta plaga, dice que viene el quinto ángel. Disculpen. Allí después en el versículo 17, 18 y 19, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió la gran voz del templo diciendo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y dice el versículo 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Estos textos están hablando ya acerca del séptimo ángel, la última plaga, y es la que anuncia la venida. Ya en este punto no hay oportunidad para el arrepentimiento. Era necesario haberse arrepentido antes. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento para cada uno de nosotros? Vamos a buscar en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 y versículo 24. Romanos 2:24 dice así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora Pablo está escribiendo al pueblo de Dios y le está diciendo que ustedes necesitan arrepentirse. Pero sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? La misma obra de aquellos rebeldes del tiempo del fin. Están blasfemando el nombre de Dios. Cuando deberíamos estarnos arrepintiendo, ahora resulta que ciertamente lo que están es blasfemando el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, no confundirnos con esto. Estamos llamados al arrepentimiento cada día, en cada instante. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no somos humildes, si no nos arrepentimos, si no buscamos la comunión con Dios por medio de la oración, del estudio de la Biblia y del servicio, pues nosotros estaremos blasfemando con nuestro falso testimonio o con nuestro testimonio negativo. Estaremos testificando en contra de Dios. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros testifiquemos y hagamos la obra?
Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:20. Vamos a leer allí 2 Corintios 5:20. Vamos a leerlo desde el 19. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nosotros lo que tenemos que estar hoy es sirviendo, reconciliando al mundo con Dios a través de Jesucristo. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que nosotros somos embajadores, y cuando nosotros rogamos al mundo que se conviertan a Dios, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, dice que es como si Dios fuera el que estuviese rogándole al mundo. Ese es el propósito y la misión por la que Dios nos tiene aquí en este tiempo. Nosotros no deberíamos estar blasfemando el nombre de Dios, sino que deberíamos ser ese puente reconciliatorio entre el mundo y Dios. Porque recuerda, somos sus embajadores, y cuando tú y yo le predicamos al mundo, dice allí en 2 Corintios 5:20, que es como si Dios mismo estuviese rogándole al mundo que se arrepientan y que regresen a Él. ¿Es importante la misión que tenemos? Sí. Vamos a ver un momentico allí, como dice el versículo 21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que a través de Jesucristo, el mundo tiene que ver nuestra justicia. Pero eso no lo van a ver, mis hermanos, a menos que tú y yo tengamos un espíritu de humildad y de arrepentimiento cada día, para que busquemos la unción del Espíritu Santo, para que busquemos la comunión con el Hijo, para que obedezcamos al Padre en todo momento y nosotros seamos revestidos de la gloria celestial, para que verdaderamente el mundo vea a través de nosotros que es Dios quien le está suplicando al mundo: reconciliaos conmigo. Porque tú y yo, al testificar de esta manera, el mundo verá a Dios mismo pidiéndole que se reconcilien con Él. Ahora, usted quizás puede decir, óigame, pero yo todos los días me arrepiento antes de acostarme. Y eso está bien. Pero nosotros tenemos que analizar cuál es nuestro arrepentimiento. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces nuestro arrepentimiento, yo le llamo un arrepentimiento plástico, ficticio. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos el mismo pecado todos los días y nos arrepentimos del mismo pecado todos los días. En el concepto judío, para el arrepentimiento, ellos muestran que es alguien que llegó a una bifurcación del camino y tomó el camino equivocado. Y cuando se percatan de que se equivocaron, de que están en el camino del error, ahora se detienen, desandan todo el camino que ya anduvieron hasta el punto donde se equivocaron y corrigen la dirección, y ahora empiezan a caminar en un camino distinto al que estaban caminando. Así que arrepentimiento es detenerse de lo que estás haciendo o practicando, girar completamente en dirección contraria y caminar ahora en esa dirección. Quiere decir que aquel que ya dejó ese camino y está caminando en otra dirección, nunca más cometerá los mismos pecados que cometió antes de arrepentirse. Eso es algo importante, porque a veces vemos que personas, por ejemplo, esposos, que beben y gastan el cheque y después llegan a la casa en la cruda y le dicen a la familia, a la esposa, a los hijos: perdónenme, estoy arrepentido. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre en un mes y en 2 meses se ha gastado 6, 7 cheques de la semana en el mismo pecado del alcoholismo? Y todas las veces repitió: perdóneme, yo me arrepiento, perdóneme, yo me arrepiento. ¿Eso es arrepentimiento genuino?
no es arrepentimiento genuino. Ahora, lo importante es que entendamos que el arrepentimiento para nuestra salvación tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y me gusta el mensaje de Juan el Bautista ahí en el capítulo 3 de Mateo, porque aunque él dice en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, él en primer lugar da una garantía de por qué tenemos que hacerlo o da una revelación de por qué tenemos que arrepentirnos. En primer lugar, en el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Pero en segundo lugar, Juan dice, mira, yo estoy aquí para que ustedes preparen, cumpliendo la profecía, para que ustedes se preparen, se arrepientan, para que encuentren a su rey muy pronto. Pero ahora, en el versículo 8, da la clave de cómo tiene que ser ese arrepentimiento. Dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tu arrepentimiento tiene que dejar ver frutos. Para que sea un arrepentimiento genuino, se tienen que ver los frutos de tu arrepentimiento. Es posible que ofendiste a tu familia, ese mismo borrachito del que hablábamos. Se gasta un cheque de la semana en bebida y luego viene donde están sus hijos, su esposa, y le dice, perdóname, no lo volveré a hacer, estoy arrepentido. Y luego de 20 o 25 años, hoy sus hijos y su esposa pueden dar testimonios felices de que aquella vez fue la última vez que defraudó a su familia. Y que a partir de allí, todos los cheques que ganó fueron para beneficio de sus hijos, para la educación de sus hijos, para la alimentación de sus hijos y para el fortalecimiento y sustento del hogar. De eso se trata. Ahora, después de 25 años, la esposa, los hijos, pueden dar testimonio de que aquel arrepentimiento era genuino porque ellos pudieron ver los frutos del arrepentimiento del Padre. También hoy necesita la humanidad, necesitan los testigos celestiales, necesita nuestro juez y soberano rey ver testimonio, ver frutos de este arrepentimiento que nosotros tenemos que hacer. Es importante que hoy busquemos en la palabra de Dios, indaguemos en ella y nosotros nos arrepintamos de la vida que estamos viviendo, del desinterés y abandono que tenemos con la obra de Dios, del desinterés y abandono que tenemos con la palabra de Dios y con la oración, que busquemos una comunión perfecta con Dios. No te preocupes por el exceso de trabajo, por el exceso de preocupaciones, porque dice la palabra de Dios que aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Estos son tiempos de buscar a Dios. Estos son tiempos de arrepentirse. Estos son tiempos de buscar una comunión estrecha con nuestro Salvador para que nos capacite para las pruebas que vienen, para que nosotros demos fruto de ese arrepentimiento y que nuestro testimonio traiga a la luz como verdaderos embajadores a aquellos que hoy están en las tinieblas, y que el mundo vea en el llamado nuestro, en nuestra predicación y en nuestro cumplimiento de nuestra misión, vean a Dios mismo extendiendo sus brazos para rescatarles del pecado de este mundo. Dios te bendiga, iglesia de Dios. Arrepentíos y el Señor vendrá sobre cada uno de nosotros. Feliz sábado. Dios les bendiga. Vamos a tener una oración en este momento. Amante Padre, te damos muchas gracias, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Te damos gracias, oh Dios, porque aun cuando no servimos para nada, tú eres capaz de perdonarnos, de reconciliarte con nosotros y de garantizarnos la salvación eterna. Bendice a mis hermanos en este día. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus negocios, bendice su vida, de manera tal que queden arrepentidos y comprometidos contigo para servirte, para proclamarte, para dar testimonio de tu amor y de tu gracia. Quédate con nosotros en este día y danos un día de victoria.
En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les esperamos a las 5:30 para tener un estudio también en este sábado. Dios les bendiga.